Buenas tardes a todos. Bueno, yo no vengo del mundo de la farmacia, vengo más bien del mundo de la medicina y, bueno, uno de mis campos de interés de investigación es la aplicación de ejercicio físico para poblaciones enfermas. Ya que sois todos expertos en farmacia y medicamentos, cosa que yo no lo soy, sabéis que los americanos están en busca de la polipíldora. Y están equivocados, porque la única polipíldora que existe es el ejercicio. A ver si me habláis vosotros de algún medicamento que conozcáis que actúe sobre todos los tejidos del cuerpo y no deje de actuar si se sigue aplicando con regularidad. Pues ese único medicamento es el ejercicio. Lo que pasa es que no es tan fácil como tomar una píldora. Hay que sudar y hay que esforzarse. Bueno, tengo muchas diapositivas, me vais a disculpar por favor si paso rápido. Uno de nuestros campos de interés es los beneficios que puede tener el entrenamiento físico, el ejercicio físico regular en pacientes o supervivientes de cáncer. Viene a ser lo mismo paciente y superviviente. De hecho, los americanos, por ejemplo, hablan de superviviente en general, porque tal es el impacto que tiene el cáncer en la vida de una persona que uno es un superviviente toda su vida, desde el momento del diagnóstico. Como es una enfermedad un poco desconocida, me vais a permitir que hable un momento de lo que es el cáncer, que no es una enfermedad de hoy en día, ni mucho menos, ya estaba descrita por antropólogos en homínidos. De hecho, el cáncer está en nuestro DNA, incluso en el antiguo Egipto, que no tenían Medline, no tenían documentos científicos, pero tenían papiros, y ya se sabe, incluso con estudios con resonancia magnética, que algunas momias tenían cáncer de mama, sobre todo. El médico filósofo, padre de la medicina, que acuñó el término de cáncer fue Hipócrates, y cáncer o cáncer significa cangrejo en griego, porque él ya sabía que el cáncer tenía un cuerpo central, pero cuando le daba por crecer extensiones, pues se convertía en una enfermedad potencialmente mortal. Y una buena definición de cáncer sería que es un grupo de enfermedades, no una sola enfermedad. Esto es muy importante. Caracterizado porque que tienen eso sí algo en común todas, es que las células crecen de un modo incontrolado, es decir, que no se suicidan nunca y invaden otros tejidos. Y esta última característica de invasividad es lo que le hace mortal al cáncer. Es un grupo de enfermedades, no es una sola. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay tipos de cánceres que son perfectamente curables hoy en día y otros que están muy lejos de serlo. Y comparten en común es que lo menos que le pasa al tejido es que pierde su función, y sobre todo lo que más vuelve loco a los investigadores es que estas células no se suicidan nunca. Los seres humanos hemos soñado siempre con la inmortalidad y no es una buena idea. La muerte es una parte bonita de la vida, y las células precisamente de cáncer no se suicidan nunca, que es lo que tienen que hacer nuestras células. A día de hoy nuestros genes quieren que nos muramos. Y por último, estas células pueden invadir otros tejidos. Pues es un grupo de enfermedades, y realmente, por ejemplo, no hay investigadores de cáncer, sino investigadores de cada tipo de cáncer. Podríamos comparar al cáncer a un grupo de montañas, y cada investigador intenta llegar a la cima de cada una de sus montañas. Los hay que lo han conseguido casi, de algunos tipos de cáncer, por ejemplo la leucemia mieloide, y casi en la leucemia de los niños, o en algunos tipos, pero otros están muy lejos de la cima. Eso sí, el hecho que algunos investigadores llegan a la cima de su montaña permite tener una visión más general del proceso y ayudar en el tratamiento de otros cánceres. Como digo, lo menos que le pasa al tejido es que pierde su función. Por ejemplo, la leucemia, tumor de glóbulos blancos, el niño muchas veces se puede morir por infecciones, paradójicamente. Y lo más llamativo es que las células de cáncer no se mueren nunca. Está escrito en nuestros genes que nuestras células, ahora la mayoría de ellas estarían en G0, fase quiescente, no de división. Y de cuando en cuando, unas cuantas veces a lo largo de la vida, unas más y otras menos, entran en el ciclo celular, cuyo objetivo es la división, la mitosis. Y este ciclo celular tiene varias fases. Y al final de un ciclo de divisiones, que es siempre finito en nuestras células, se suicidan. Se llama apoptosis, que significa en griego hojas que se caen, que es el otoño de la célula. Pues esto haría cada una de nuestras células, dar unas cuantas vueltas por el ciclo celular, dividirse, y al final todas se mueren. Sin embargo, las células con cáncer siguen y siguen dividiéndose sin final. Por ejemplo, hay células cultivadas de los años 70 en laboratorios. Bueno, no hace falta que siga, ya nos hacemos a la idea que esto gira y gira y no para, ¿no? Bueno, ¿y por qué no suele ocurrir? Porque nuestro ciclo celular está muy controlado por factores estimuladores y supresores del ciclo celular, que hacen que las células se dividan cuando tengan que dividirse y se suicidan cuando se tengan que suicidar. ¿Y por qué está bien controlado? Porque estos factores
inhibidores o supresores actúan sobre la membrana y estimulan reacciones en cadena, proteínas, ciclinas y quinasas, que seguro que conocéis mucho mejor que yo, que controlan el núcleo, la división de las células. ¿Qué es lo que ocurre? El cáncer es una alteración de estas proteínas, ciclinas y quinasas, pero cada tipo de cáncer es causado por una alteración muy específica, de tal manera que es muy difícil. Es imposible obtener un tratamiento para todo el cáncer. Tiene que haber un tratamiento específico con fármacos diana para la alteración molecular específica de cada uno de los tipos de cáncer. Un ejemplo es el Glivec, que lo conoceréis, que se cura la leucemia amiloide casi al 100%, pero no otros tipos de cánceres, ¿vale? Porque ataca a la tirosina quinasa específicamente alterada en ese tumor, pues que tiene efectos impresionantes, incluso de revertir metástasis de un tumor muy invasivo. Sin embargo, en otros tipos de cánceres, los investigadores están muy lejos de obtener fármacos diana como estos. Además, sabéis, desde que se identifica el mecanismo molecular de un tipo de cáncer hasta que se desarrolla un fármaco diana, pues pueden pasar 20, 30, 40 años. Algunos investigadores, que en España los hay y muy buenos del cáncer, son muy optimistas y dicen que, bien, no lo vamos a curar, pero sí vamos a conseguir cronificarlo más que nunca. Que la gente no muera de cáncer, es lo que muera con cáncer. Bueno. Y un importante avance en el conocimiento del cáncer es que en gran medida es una enfermedad heredada. Lo que pasa es que es difícil conocer las alteraciones genéticas que lo causan, pero en casi todos los tumores empiezan como un tumor benigno y poco a poco se convierte en un tumor maligno por acumulación de mutaciones genéticas. ¿Por qué es esto tan importante? Porque es posible, aunque difícil, pillar al cáncer en su estado ideal, lo cual implicaría unos avances en el diagnóstico precoz muy caros para todos los sistemas de sanidad. Bueno, hay unos 300 genes que controlan el cáncer y mutaciones en estos genes, tanto porque los estimulan como los inhiben, pueden causar el cáncer. Y como sabéis, pues el primer gen de estos causante de un cáncer lo descubrió un español, el famoso Mariano Barbacid, en el caso del cáncer de vejiga. Bueno, y este fue el primer investigador que descubrió que el cáncer se debía a acumulaciones de mutaciones genéticas, en concreto el cáncer de colon, que empieza siempre como un tumor benigno. Toca música en un grupo de rock para que veáis que hay genios que son gente supuestamente normal. Ganó el premio Príncipe de Asturias y el gen P53 es el más implicado en casi todos los tipos de cáncer, mutaciones en este gen, hasta cáncer de moluscos. Al año hay como 17.000 artículos científicos sobre este gen, que se sobreexpresa cuando una célula sufre daño en su DNA, para que ésta se suicide. Y en muchos tipos de tumores, entre otras, hay mutaciones en este gen. Y por último, lo que le hace mortal al cáncer es que puede metastatizar, abandonar el tejido donde originalmente creció, bien por la sangre o por el sistema linfático, y ser secuestrado en otros tejidos, porque son células muy grandes que no caben en los capilares. Y si da la mala suerte de que esos tejidos, esos órganos huésped, tienen el medio químico adecuado, pues esos tumores pueden seguir creciendo a distancia. Posiblemente el investigador que más sepa de metástasis es un español, Joan Massagué, que yo creo que sí que ganará un premio Nobel. Lo único que su modelo es el cáncer de mama. Y ni siquiera todavía conocen cómo atacar las metástasis del cáncer de mama. Pues imaginaos por otro tipo de tumores. Bueno, ¿y por qué digo todo esto? Pues para saber dónde está el tratamiento de cáncer. Pues está más bien en esta fase todavía un poco no muy fina. Me explico. Los oncólogos no son capaces de hacer que las células se suicidan, no son capaces de revertir la inmortalidad de las células de cáncer, no son capaces de obtener tratamientos limpios, sino tratamientos sucios, necrosis de esas células cancerígenas, pero a base de quimioterapia, radioterapia, y cuanto más temprano el diagnóstico mejor. Pero ¿cuál es el precio de estos tratamientos cada vez más exitosos? Pues que los efectos secundarios son cada vez más llamativos, porque el tratamiento es cada vez más agresivo. Bueno, son los tipos más frecuentes de cáncer. Bueno, ¿y qué tiene que ver el ejercicio en todo esto? Pues bien, que derivado de la enfermedad y de lo agresivo de estos tratamientos, el segundo problema que tienen los enfermos de cáncer, el primero es que es una enfermedad potencialmente mortal, es la fatiga. La astenia lo llaman los clínicos, y que tiene unas consecuencias devastadoras en su calidad de vida. Pues el mejor ejemplo, conocéis el famoso ciclista, Lance Armstrong. Pues él tuvo un cáncer testicular avanzado con metástasis cerebrales. Lo curó un cirujano muy prestigioso. Quizás es lo que están más avanzados los americanos en el tratamiento del cáncer, en la cirugía, porque los oncólogos de Estados Unidos frente a los españoles son especialistas. Entonces, uno que ha operado metástasis de meningioma, por ejemplo, no es que sea más listo, pero si ha operado 100,
lo hará mejor que uno que ha operado dos, como en España hay que tener que operar todo tipo de cánceres. Bueno, y él dijo que nunca experimentó tanta fatiga como la que experimentó en la quimioterapia contra el cáncer. Tuvo la suerte que es un cáncer curable en algunos casos. Él, por ejemplo, pidió que no le administrasen bleomicina porque tenía la esperanza de volver a ser ciclista. Es un fármaco que destruye el pulmón. Bueno, pues la mayoría de los enfermos sufren fatiga, sobre todo asociado a la quimioterapia, y incluso los que son supervivientes de cáncer de hace 5 o 10 años, que ya solo van al oncólogo pues cada año para una revisión, pues sufren fatiga. Por ejemplo, se fatigan en las actividades de la vida diaria, como pasar la aspiradora o simplemente caminar. Bueno, y tienen fatiga crónica porque sus músculos están, ahora veremos, tan atrofiados que le están mandando mensajes al cerebro constantemente de regulación a la baja. Bueno, pues vamos a ver rápidamente, a ver cómo voy de tiempo, por qué los enfermos se fatigan tan fácilmente. Pues porque todos los órganos que intervienen en la realización de ejercicio, los pulmones, el corazón, el sistema sanguíneo que transporta sangre y sobre todo los músculos, están afectados por la enfermedad y o el tratamiento, y también el cerebro. Y cuando el cerebro percibe que los músculos están muy débiles, pues la persona está deprimida. De hecho, la fatiga que tienen estos enfermos es peor que la que sufren los enfermos con depresión crónica, por ejemplo. Pues la función pulmonar está afectada pues por las metástasis, típicamente, ¿no? Cuando hay metástasis en el pulmón siempre es muy mal pronóstico para cualquier tipo de cáncer. Esto es el pulmón de un fumador, por ejemplo. Y también por el propio tratamiento, muy importante. Por ejemplo, en Estados Unidos ya no irradian a los niños con leucemia, como hacen en Europa, porque no merece la pena, demasiados efectos secundarios. El corazón está afectado por la radioterapia y por algunos fármacos, o por la doxorubicina, que se emplea mucho en el tratamiento de algún tipo de leucemia. Bueno, y lo más característico es la anemia que sufren muchos de estos pacientes. De hecho, algunos requieren eritropoyetina o transfusiones y se ve a los efectos de la quimio y la radioterapia tanto sobre la médula ósea, que es donde sabéis que maduran los glóbulos rojos, sobre el riñón, que es donde se produce la EPO. Y sobre todo, los músculos. Yo creo que la enfermedad del siglo XXI de los seres humanos, para mí la verdadera epidemia en los países occidentales como el nuestro, es la inactividad física y su consecuencia más grave, que es la sarcopenia, que es pérdida acelerada de masa muscular y de función muscular. Y lo que va a significar eso para los sistemas de salud. La gente no es consciente de la cantidad de personas que van a vivir años y años sin capacidad para hacer frente a las actividades de la vida diaria, porque sus músculos van a estar tan alterados. Y esto se debe al sedentarismo que recomiendan todavía casi todos los oncólogos, combinado con los efectos que tienen muchos de los fármacos que curan el cáncer sobre los músculos. De hecho, muy rápidamente, curiosamente la enfermedad muscular más frecuente en humanos no es una enfermedad ni heredada ni infecciosa ni nada, es una enfermedad médica, iatrogénica, causada por los esteroides, que curan muchos tipos de cáncer, o algunos, y que impiden el rechazo del trasplante de médula ósea, que también está salvando vidas de mucha gente en el mundo, pero causando miopatía esteroidea, destrucción de la membrana. Esto que veis aquí, bueno, esto es una fibra muscular completamente atrofiada por ese fármaco. Pérdida del aspecto estriado, y os voy a poner un ejemplo simplemente. Una niña de 16 años tratada muy exitosamente de leucemia, con 2 trasplantes, pero como era muy alta, muy grande para su edad, recibió dosis de adultos de glucocorticoides. Y esta es esta niña, o mujer, bueno, a ver si soy capaz de... Intentando caminar, pues sus músculos son tan débiles pues que ni siquiera tienen fuerza para sostenerse de pie. La calidad de vida de esta niña es muy pobre y el oncólogo encima le dijo que ya estaba viva y coleando. Y caquexia, de hecho, es una causa frecuente de mortalidad por cáncer. Caquexia es la única condición, ni siquiera ocurría en los campos de concentración, por ejemplo, en la que los seres humanos perdemos a tasas muy rápidas tanto masa muscular como grasa. Y se debe a que mantener un tejido inmortal vivo pues nos cuesta quitar energía de todo el resto de nuestros tejidos. El cuerpo se saca energía de donde puede para mantener estas células inmortales vivas. Y el cerebro, sobre todo por el efecto que tienen algunas sustancias que se producen en la lucha ante el tumor en nuestro sistema inmune, se deprime. El enfermo está deprimido, regulado a la baja y se mueve menos. Bueno, pues esto es un estudio que hicimos en el que quisimos demostrar que la fatiga que sufren los enfermos no se debe solo al tratamiento y a la enfermedad, sino también a los hábitos sedentarios que siguen. Y el hecho de que el enfermo no se mueva, pues hace que
la fatiga se convierte en un círculo vicioso y una condición no solo que se autoperpetúa, sino que se autoagrave. Es que hasta en las series estas de... Hay anda que no hay series de médicos, desde el Doctor House hasta españolas, siempre dicen que el reposo es el tratamiento más fisiológico. Pues no es verdad, no está en nuestros genes el reposar. Somos animales que estamos hechos como todos los demás para movernos bastante, ¿vale? Y le he hecho la atrofia muscular en la mayoría de los síntomas que tienen muchos enfermos crónicos. Bueno, ¿quiénes fueron los pioneros en esto de que los enfermos de cáncer se beneficiarían del ejercicio? Pues una enfermera que hizo una tesis doctoral en los años 80 y que fue bastante valiente, que demostró que mujeres con cáncer de mama, si hacían bicicleta estática todos los días, se sentían más felices, aumentaba su calidad de vida. Y la calidad de vida es una variable muy importante en cualquier enfermo, y más en el siglo XXI. Y el pionero, esto pasa muchas veces en medicina, no fue un médico ni un farmacéutico, sino un estudiante de ciencias políticas de Harvard, que decidió que en el tratamiento fibrosarcoma, que era muy agresivo en esa época, iba a empezar a hacer fútil. Y su libro lo tituló Do Not Go Gentle, que significaría no seas condescendiente, no seas tan amable, sino que dale, con perdón, caña al cuerpo, que no hay que tener pena de los enfermos, que hay que trabajar. Y él dijo que cuanto más en forma estaba, mejor toleraba la quimioterapia. Bueno, y que esto le ayudó a acabar su tesis en ciencias políticas. Bueno, fue un ejemplo. Bueno, el pionero realmente de prescripción de ejercicio físico para enfermos de cáncer fue un argentino que trabaja en Alemania, que fue el primero en demostrar, por ejemplo, que los enfermos de cáncer, y fue muy valiente en los años 90, podían hacer ejercicio y mejoraba su condición física. Su frecuencia cardíaca disminuía, su consumo máximo de oxígeno aumentaba, etc. Y desde entonces, fijaros, ha habido muchos estudios, y simplemente voy a decir una cosa, me interesa esto de aquí. Estáis acostumbrados a leer estudios científicos y decir, madre mía, qué lío. Uno dice una cosa, otro otra. Pues en esto, el ejercicio del cáncer, hay unanimidad. Todos demuestran que la fatiga revierte y que no hay efectos secundarios, siempre empleando sentido común. Cada vez los estudios han sido mejores y casi todos ya utilizan el diseño de randomized control trial, estudio aleatorio con grupo control, doble ciego, etc. Bueno, doble ciego es difícil, pero cada vez mejores con una cosa se llama intención de tratar, etcétera, como si fuera un ensayo con un fármaco, como un fármaco contra el cáncer. En algunos tipos de cáncer, lógicamente, no ha lugar. Cáncer de pulmón o melanoma invasivo, en los que el enfermo va a fallecer enseguida, ¿vale? Y casi todos los estudios, al principio, utilizaban ejercicio aeróbico, caminar, montar en bicicleta, 2 meses, por lo menos, y la intensidad que dijo la doctora Marcela, 3 o 5 sesiones por semana. Y muy gradual, no importa. En algunos estudios los enfermos solo podían caminar 2 minutos seguidos, descansaban y luego seguía, pero cada vez mejoraban. Si esto no es más que expresar los genes que tenemos los seres humanos que están deseando que hagamos ejercicio. Lo que más querría llamar la atención y lo que más incidimos nosotros es en el ejercicio de fuerza. Porque, fijaos, en la revista New England, que nos sonará a todos, que te puedes tomar 1 año o 2 sabático como investigador si llegas a publicar ahí, este es el caso de un niño alemán que tiene una mutación en el gen de la miostatina y que tiene una hipertrofia muscular bestial. Y, bueno, supuestamente la terapia génica, que sabéis que no ha curado ninguna enfermedad a día de hoy, con este gen podría revertir la atrofia muscular que sufren muchos enfermos. Pero lo más triste es que el editor de la mejor revista médica dice que no existe ningún método científico para aumentar la masa muscular y la fuerza, es decir, para revertir la sarcopenia de los seres humanos. Pues sí que lo hay, es el entrenamiento de fuerza, que no significa ponerse como este hombre, aparte que para tener este fenotipo hay que tomar anabolizantes, si no sabéis que es imposible, ¿no? Y bueno, y esto fue una novedad que hemos aplicado nosotros, emplear ejercicio de fuerza. Y estoy completamente de acuerdo con la doctora Marcela, en esto nos ayuda el hacer investigación con atletas de élite, porque los programas de fuerza se pueden aplicar luego a la población enferma. Y fijaros, el entrenamiento de fuerza es lo más agradecido que hay. No hay que entrenar todos los días, se gana fuerza en una semana, incluso en un día, solo con mejora de coordinación neuromuscular, sin que haga falta todavía antes de tiempo que aumente la masa muscular. Y no solo eso, sino que además, aunque dejes de entrenar 1 semana, 2 o 3, por ejemplo, porque tienes recurrencia al tumor, porque tienes náuseas o vómitos por la quimioterapia, los efectos persisten mucho mucho en el tiempo. O sea que es hasta antiético que los enfermos no hagan entrenamiento de fuerza.
Bueno, esto lo paso rápido. Sobre todo quería enseñaros este vídeo de un estudio que hemos hecho con nonagenarios. Esta persona que veis en el vídeo, os lo prometo, y desgraciadamente falleció hace poco, tiene 100 años. Ese es el estudio que hicimos y está haciendo un ejercicio de una repetición máxima de fuerza y ganó fuerza, ¿vale? Este estudio que hemos hecho son con 40 nonagenarios, ¿vale? Y todos mejoraban la fuerza. O sea que hasta el final de nuestras vidas nuestros genes están diseñados para que mejoremos la fuerza. Y con este ejercicio, con 2 veces a la semana, ¿vale? ¿Y con esto qué consigue? Pues que la persona mayor se cae menos, se puede levantar de la silla y puede hacer frente a las actividades de la vida diaria, que es una variable fundamental en los enfermos crónicos. Cuando una persona no puede hacer frente a las actividades de la vida diaria, no es independiente y pues ya no, yo creo que tiene muy mala calidad de vida y no puede ser una persona feliz. Por ejemplo, esto lo estamos haciendo también en enfermos con enfermedad de Alzheimer, etc. ¿Cuáles son las precauciones del ejercicio? Pues contraindicaciones ninguna, al revés que los fármacos. Y precauciones, pues como los fármacos, el menos común de todos los sentidos, que es el sentido común. Si uno lee el prospecto de cualquier fármaco, pues se pone de color azul, pero yo creo que, bueno, también hay gente que no vacuna a sus niños o que dice que no toma ningún fármaco, pues allá ellos. Yo creo que los fármacos están para mejorar la calidad de vida de las personas, pues lo mismo pasa con el ejercicio, simplemente sentido común. Con hipertermia nadie puede hacer ejercicio, durante la gripe A o con anemia muy severa, pero, por ejemplo, nosotros, niños que están aislados durante la fase de trasplante de médula ósea, que los pobres los fríen, pues está levantando unas pesitas esa niña y puede hacerlo. Y fijaros, una niña que le falta una pierna, la pobre, por un tumor sólido, y el entrenador está llevando una mascarilla. En cualquier ser humano siempre hay alguna manera de mover los músculos. Además, cuanto más débil estés, pues más rápido mejoras. Lo que es difícil es mejorar la capacidad física de un atleta élite, pero de un enfermo es muy fácil. Bueno, pues nosotros incluso estamos entrenando a niños de solo 4 o 7 años. ¿Por qué tan pequeñitos? Porque esta es la edad en que es más frecuente el tumor pediátrico por excelencia, que es la leucemia, ¿vale? Los niños con leucemia, ¿cuál es el problema de que sean sedentarios? Pues que esta fase de la vida de 4 a 7 años es cuando uno adquiere hábitos de vida saludables, no solo en la nutrición, sino también en el ejercicio. Y luego hasta 8 de cada 10 niños con leucemia viven. ¿Y qué se está viendo? Que cuando cumplen 20 o 30 años tienen más obesidad que los que fueron niños sanos, etc. ¿Vale? Y, pues, por ejemplo, niños, esto lo que veis no es un niño con leucemia, o sea, con tratamiento con leucemia, está en la fase final del tratamiento. A los niños el pelo les crece muy rápido, por eso veis que no es calvito, pero todavía está recibiendo quimioterapia todos los días. Y bueno, pues el niño está ya cachas y hecho un toro, ¿no? Bueno, pues esto es lo que seguimos haciendo y cada vez en fases más agresivas. En esto del entrenamiento hay que empezar primero por grupos de enfermos que estén en una fase más benigna de la enfermedad o menos agresiva al tratamiento e ir rizando el rizo. Y cada vez son más las evidencias de que el ejercicio no tiene efectos secundarios nocivos. Lo que pasa es que hay que demostrarlo en cada grupo de enfermos. De hecho, el Colegio Americano de Medicina Deportiva de aquí a unos meses sacará un artículo, recomendaciones de ejercicio para enfermos con cáncer, y todo con medicina, algo que sabéis ahora que está muy en boga, que es basado en la evidencia, es decir, estudios aleatorios controlados. Si no se demuestra con un estudio aleatorio controlado que es bueno el ejercicio, para un grupo específico no se recomienda. Y el futuro, pues lo de abajo, que el único que no hay medicamento mágico, pero en todo caso el ejercicio. A ver si vosotros conocéis algún medicamento, y si no me callo, que cuanto peor está el enfermo, más funciona el medicamento. Pues no. Cuanto más débil está una persona, más fácil es que mejore su fuerza. Cuanto más bajo su consumo de oxígeno máximo, más fácil es que mejore. En los estudios con nonagenarios, su fuerza mejoraba en un 25%, haciendo muy poquito. Y para que veáis cuál es nuestra filosofía, que ahí encontré, y con esto acabo, un geriatra que me gustó mucho, a los nonagenarios les damos 1 gramo o 2 de paracetamol, porque uno cuando tiene más de 90 años le duele todo. Se quejaban del dolor de músculos, pero pensamos que el beneficio que les estamos causando era tal que merecía la pena que pasase ese dolor. Y perdonadme si estoy diciendo una burrada, pero con 1 o 2 gramos de paracetamol no te pasa nada, ¿no? No tiene ningún efecto secundario.
Bueno, pues pensamos que en todo caso, si los tuviera, era mucho mejor el beneficio de que sus músculos estuvieran vivos y fuertes al final de la vida. Y ya está, pues muchas gracias, pero no me puedo ir tan rápido. Simplemente quería marcarme así.